Hola, ¿qué tal, banda? Bienvenidos a Atomic Live 108, especial de Zelda. ¿Qué? Toma 2. Toma 2. Toma 2. Yo soy Asher, tengo aquí a mi lado al buen Ouroboros. ¿Cómo están? Tengo a Claudio Quiroz, entretenido, feliz. Hola, ¿cómo están? Ya extrañaba Atomic Live. También tenemos aquí al buen Artemio Metal Gear Solid HD Collection Urbina. Claro. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Te faltó decir Limited Edition, por favor. Limited Edition. Y también tenemos por aquí a Rolando, quiero jugar Skyward Sword Cedillo. Me muero de ganas. Sí, ¿verdad? Además, ya me voy. Que se... Bye. Banda, hoy tenemos ya habíamos tenido un especial de Zelda anteriormente. ¿Tú estuviste, Bro? No. ¿Tú no estuviste? O No sea, estaba. este es tu primero y Este es mi primero. Siendo Ouroboros Kokiri y... Ese de Zelda fue como de los primeros, ¿no? O sea, si Fue no me de los equivoco, primeros. fue de los veintitantos. Fue de cuando Yo creo que fue como 50. 50. O sea, llevamos poco. O sea, digo... Bueno, no, como un año. Oye, y todavía ¿Cuántos? estaba Rencho, ¿no, verdad? Híjole. No. Mira, Obvio, estábamos no invitado. muchísimos en la mesa. Si estaba Renzo, ya no está. Habíamos como 10 en la mesa. De eso sí me acuerdo. Ajá. Sí, entonces fue como 30. O sea, Sí, obviamente sí. Lo que conocíamos hasta ese punto que era Phantom Hourglass. No. Ya habíamos visto Trenecito. Sí. Ya estaba Trenecito, ¿Estaba pero... Trenecito? Pues no ha pasado gran cosa, pero ese único que como que ha salido en el Inter, güey. Pues digo, salió el de 3DS. Salió un Ocarina nuevo, sí, cierto. Y aparte, Ouroboros no nos ha contado sus aventuras de Zelda, su inicio. Pero vamos a hablar más que nada de los Zeldas de Hidemaru Fujibayashi, que es pues es un dude que nace en Capcom, ¿no? O sea, es un dude, no nace en la compañía, sino que es un dude que Nintendo como que se lo robó a Capcom. Y yo creo que esto sucede... Capcom tuvo como un pedo muy accidentado con Flagship. O sea, yo creo que aunque ellos... O sea, que aunque tuvieron como una muy buena relación, como que no les fue tan bien como querían. Pero de todos modos, Nintendo como que vio a Fujibayashi y dijo... Este dude como que sí vale la pena, hay que echarlo con nosotros. Y Fujibayashi lo que hacía antes era diseñar parques temáticos y rides, güey. O sea, ese güey hacía casas embrujadas. Se ajusta. Ajá. ¿Cuál fue el primer juego de ese? Ese güey tuvo varios juegos, tuvo uno en 3DO y otro en PlayStation, pero eran como películas interactivas, pero así como juegos verdaderos. ¿The Plumbers Don't Wear Ties? ¿O? No. No, ese no fue. No. Pero casi Artemio Urbina. Lo que hizo ese dude es güey, ¿cuántas versiones de Tetris hay, güey? No mames, o sea, está... Hay un Tetris en cada plataforma que conoce el O hombre, más. casi, o más. Sí. Mínimo hay un Tetris. Y hay un Tetris, güey, de Disney, aunque no lo crean, güey. Hay un Tetris que se llama Magical Tetris Challenge. Hay uno de Monty Python. ¿Neta? Claro, viene en el juego de Monty Python de Holy Grail, la parte en la de Bring Out the Dead. Ya sé Ahí cuál. justamente juegas con los muertos. son los para muertos? hacerlo. Sí. Güey, si hay un Dance Dance Revolution de Disney, güey. Güey, pero sí es de licencia este pedo, güey. ¿Qué? ¿Tetris? Ajá. No, pues no, es un clon con cadáveres en forma de piezas de Tetris. Que de hecho no me acuerdo en qué libro ponen el ejemplo, ¿no? De qué tan importante es como el skin que tiene un juego. Porque Tetris lo ves y es algo como muy inocente, pero dice un dude, pero ¿qué pasa si cambian los bloques y son judíos que tienes Claro. que acomodar en una cámara de gas? Y si llegan hasta arriba se escapan y pierdes. Y si los acumulas, los que están hasta abajo se mueren. Bueno, O sea, con esa lógica también Paris Hilton hizo su juego, ¿sabes? ¿Cuál juego de Paris? Hubo un juego. En un E3 salió así en el... Ya ve a en el dónde pod. llegamos de Zelda. Ajá, imagínate. Oye, Es y en el ese de mismo Paris E3 Hilton. salió Paul y Ringo, ¿no, güey? No, y lo más chingón de ese 3 es que cuando salió esta tipa se equivocó del nombre de su juego. no me extraña. El juego se llamaba algo así como Jewel Jam, algo así, y llegó y dijo, sí, jueguen Diamond Quest. Gracias. Jueguen Bellegueled. Que era un clon como tipo Columns, pero Ya. con la cara y las joyas de Paris Hilton. Seguro Artemio Urbina era bien fan de Columns. Claro que era bien fan de Columns. Lo jugaba en mi Sega CD. No mames, hay versiones de CD. Por supuesto. Era pack-in de la primera versión, del primer release de Sonic de Sega CD. Yo jugué un putero Columns porque un primo tenía un Game Gear y era lo único que tenía, güey. Entonces nunca jugaste Columns en Versus.
No. Híjole. Sí está bravo. Sí, está bueno. Deberíamos hacer un especial de los Zeldas en CD. Más bien deberíamos hacer un especial de los puzzles, güey. De Clacks. Sí, Y de un especial de Tetris, puzzles. y de Ajá. panel. De panel de Pong. Y ahora que lo de Pong. mencionas, regresando al tema de Zelda, hay poquito, o sea, puzzle o algo que tenga que ver con Zelda que no sea dentro del juego, ¿no? Como el juego Tetra. Ujú. Tetras Trackers. Ajá, hay poquito de eso, ¿no? Casi Sí, todo pues es Four dentro, Swords y Tetras Trackers yo creo que es como... como el minijuego, ¿no? Ajá. Bueno, igual y no podríamos decir que Four Swords, pero ya no estamos brincando. Ya se nos acabó el tiempo. Gracias. Los primeros juegos de Fujibayashi, ya entrando fíjate qué raro, güey. O sea, Capcom haciendo juegos de Zelda, güey. Y no solo eso, güey. Estaban producidos por Inafune, güey. O sea, Además, como que nadie se dio cuenta, ¿no? O sea, todo el mundo Ajá. así de, dice Capcom al principio, pero es un Zelda, no hay pedo. no, y Pero- aparte fue un desarrollo muy accidentado, güey. Claro, y fíjate bien también que está legendario Yoshiki Okamoto. Está produciendo junto a Shigeru Miyamoto, ¿no? O sea, Capcom y Nintendo ahí hicieron un trabajo extraordinario. Claro. Y fíjate que... ¿Sabes qué es lo más raro, Rol? Que Oracle of the Ages y Oracle of the Seasons son... ahora sí que los Zeldas, güey, que yo creo que menos ha pelado a la gente, güey. O sea, yo creo que ahí lo que pasó... Y son fantásticos. Es que mucha gente se fue con esta... Maravillosos. Mucha gente se fue con la... con la finta, güey, de que no eran Zeldas. Como estaba este pedo de que había dos versiones, yo creo que mucha gente lo que pensó es que era como, Zeldamon. como Pokémon Blue y Red. Por güey. supuesto, es la idea que da. Digo así de entrada. Sí. Y no solo tienes ese pedo, tienes la otra bronca de que la plataforma era una plataforma difícil. No era Game Boy, era Game Boy Color. Claro. Y es un subset. Que llegó tarde, ¿no? ¿Qué Además. tan bien le fue al Game Boy, güey? Al Game Boy Color, güey. O sea, obviamente yo sé que no igual al pedo de tabique, güey, pero... Pues solo tienes que considerar cuántos juegos hay. Eso te dice mucho. ¿no? Son solo... O sea, son muy buenos, pero son pocos. Fueron solo... Muy poquitos. ¿Qué serán? Casi 4 años, ¿no? De Game Boy Color, más Sí, o menos. igual y menos, güey. Menos, O tal sea, vez. yo también... O sea, Como del 97-98 al 2001 que Pero- salió el Game Boy Advance. poniendo en perspectiva de todo el pedo como sucedió en el... O sea, en el pedo de Color Advance. O sea, tú decías, no mames, ya va a salir otro Game Boy porque realmente tardó tanto el Game Boy Color en... Dar juegos. Aparte de dar juegos, en hacerse de color, güey. O sea, en Ah, que claro, el claro. Game Boy diera ese salto de vamos a hacer un Game Boy de color. De hecho, ya Gunpei Yokoi ni siquiera estaba, güey. O sea, Sí, No, y ya tenías ahí el Neo Geo Pocket Color, ya habías tenido el Game Gear. O sea, Sí. habías El pasado una Wonder Swan. etapa. Hablando de Yokoi, ya estaba el Wonder Swan. y Yokoi había fallecido y... O sea, Y todo el mundo ya estaba en gráficas con polígonos. Ya. pero esto habla mucho de las políticas de Nintendo al desarrollar hardware, ¿no? Sobre todo en portátiles, a excepción del 3DS, yo creo que como que siempre tratan de ser todo muy Conservadores. barato, ¿no? Muy Sí. conservador, o sea, tener una tecnología. Yo creo que también mucho de la clave del éxito del Game Boy es que la duración de las baterías, güey. O sea, yo creo que Sí. ahí donde el Game Gear o el Lynx o demás competidores no podían competir, aunque Exactamente. ofrecían color, güey, eran el pedo de qué tanto consumían baterías. Claro, y eso siempre ha sido, más bien siempre fue una política. Hoy en día ya estamos viendo eso completamente destruido, ¿no? Los celulares lo empezaron respetando y terminaron hace apenas 1 o 2 años cambiándolo, ¿no? Los tienes que cargar una vez al día, una vez cada... Sí, porque hace 2 años los celulares eran low end, la verdad. Sí. Lo que te digo, si le quitas al iPhone el 3G, te dura 3-4 días. Pues Claro. Es que. Pero güey, vamos, hace el 2 hardware años los- seguía la misma política de Nintendo, perdón. Sí, claro. No, era no el top of the line, era del que te dejara Claro. dinero. Claro. Pues Era estaba darte ese una balance. experiencia más útil, ¿no? Más No, y aparte los portátil. celulares en años, o sea, hace 4 o 3 años, güey, a excepción del Artemio Urbina que traía su communicator desde antes que yo naciera, servían solo para hacer llamadas, güey. Sí, claro. y Entonces, los cascos obviamente, consolas también, y ¿no? nadie o sea, realmente tenías un celular, pero no era como que tuvieras un apego a tu celular, güey. O sea, no Yo era... sí, pero- ¿Eh? Yo sí, Lo pero, entiendo, güey. pero a lo que me refiero también, o sea, con lo que vas a eso, las consolas hacían lo mismo. La consola corría juegos y punto. Y si corría juegos y se acabó. Sí, y hoy en día ya no. Desde el Neo Geo Pocket ya no corrían nada más juegos, te daba el horóscopo, ¿no? Te daba... Sí. Pero clávense qué cabrón está el pedo de Ages y Seasons.
que en su desarrollo, güey, pasa por 3 etapas. La primera etapa, Nintendo dice, vamos a hacer una trilogía de la Trifuerza. Y empiezan a desarrollar unos remakes. Como tenían todo este pedo de Super Mario DX, Super Mario Bros. DX de Game Boy Color, que era como un port de Super Mario Bros. De NES a Game Boy Color, veían mucho el Game Boy Color como es el nuevo NES, güey. Como que es el NES en portátil. Y Nintendo dijo, pues vamos a sacar Zelda 1 y Zelda 2. O sea, The Legend of Zelda y Zelda 2, The Adventure of Link en Game Boy Color, güey. Entonces dijeron, y el tercero va a ser un juego completamente nuevo. Y ahí es donde estaba entrando Capcom. Primero Capcom entra en el pedo de vamos a hacer un port. O sea, ni siquiera tenían tanta confianza como para decirles, güey, van a hacer un Zelda nuevo, güey. Claro. Primero iban a hacer solo ports, el equipo de Fujibayashi. Y ya después sí, el proyecto se convirtió en... O sea, Nintendo como que se engolosinó o como que vio que Flagship, en este caso Capcom, como que dijeron, güey, no mames, esos güeyes sí son bien talentosos para hacer juegos. Hay que hacer 3 juegos nuevos, güey. Ahorita está todo el pedo de versiones. Hay que hacer un juegote y hay que partirlo en 3. Y pues obviamente el proyecto... O sea, aunque Nintendo ya había trabajado en el pedo de hacer como varias versiones de juegos, o sea, en ese entonces pues ya estaba la versión amarilla, roja y azul de Pokémon. Así es. Ninguna de ellas se conectaba de tal manera que fueran juegos diferentes, güey. O sea, Pokémon Blue y Pokémon Red como experiencia son la misma, güey. Solo que hay diferentes claro, Pokémon. Está diseñado para que los niños tengan la misma experiencia uno con otro, pero que les salgan diferentes Pokémon, claro. que tengan diferentes chances de que les salgan diferentes. Crear una experiencia de coleccionismo. Ajá, ¿no? Claro, es la misma base de las cartas, aquí no. Coleccionables. O sea, de cuando tú ibas con tus Upper Deck de toda la NBA, güey, a coleccionar cada uno de los claro, era un sobre cerrado, ¿no? Era un sobre cerrado, exactamente. Y ya después Nintendo se da cuenta de que este pedo de 3 juegos no iba a funcionar, güey. O sea, porque yo creo que hicieron una investigación de mercado y dijeron, a ver, güey, ¿quién vergas te va a comprar 3 juegos, güey? Que salen el mismo día, aparte de Asher. O sea, ¿quién vergas? Si los hubiera comprado. No mames, claro. ¿Quién vergas los iba a comprar, güey? Claro. Aparte, el sistema de por sí el sistema que tienen de passwords, güey, en Oracle of the Ages y Seasons está como medio chafón, güey. O sea, yo me imagino que en esos mismos juegos aplicados a tecnología actual podrían funcionar muy bien el pedo de estar jugando 2 aventuras al mismo tiempo, güey. Sin embargo, aunque lo podías hacer en Ages y Seasons, debido a este pedo de los passwords, la manera en que realmente se realizaba era acabo uno y empieza el otro, güey. Uh-huh. Y acabas el otro y luego ya. Y Nintendo lo hizo muy mal, dándole la percepción a las personas de que era el mismo juego, solo que en diferentes colores, güey. O yo creo que la gente tenía... La intro también tenía que ver, ¿eh? Porque a pesar de que eran distintas, la estructura era la misma. Prácticamente lo mismo. O sea, ¿no? sí te Pero daban la idea de que era el mismo no juego. mames, ¿quién iba a ir tan lejos como para ver las intros? No, bueno, pues la caja. Ajá. O sea, lo que estoy diciendo es que aunque Nintendo Power... Sí, no había YouTube, ¿no? No había YouTube, güey. No había Wikipedia, güey. Sí. No había Atomics. No, sí había Atomics. 2001. No, Claro. pero esto no es 2001, ¿sí? Sí. No, pero esto sí existía. 2001, güey. A 2001, mierda, ¿no? No mames, es que güey, 2001. no mames. ¿Puedes creer, güey, que pinches juegos de 8 bits son del 2001, güey? 10 años. Fuck. Sí, 10 ya me años. cuesta trabajo pensar. Está cabrón, güey. O sea, estos juegos son más nuevos de lo que pensamos, güey. Ya ni Neo Geo, güey. Güey, Claro que sí. Neo Geo siguió sacando hasta 2004 Güey. y este año salió otro. en Oracle of the Ages y Seasons estaban a un mes de salir el Game Boy Advance, güey. O sea, las cajas atrás dicen Game Boy Advance, güey. Checa. Yo tengo ese recuerdo, güey, de que me hicieron comprar un Game Boy Advance con mi Oracle of Ages. O sea, tú lo jugaste en Advance. Sí, yo tengo el recuerdo Claro, güey. de que lo tuve que comprar en packing. Tengo esa... Yo recuerdo que era como ese momento. Ese de, ya no hay, pero si te llevas estos... Era como ese pedo de, güey, pero tu Game Boy Advance es retrocompatible, no hay pedo, güey. Tienes una aventurota que salió en la consola pasada, pero la puedes correr en tu nueva consola, güey. Y lo que pasó con Oracle of the Ages y Seasons es que son muy, muy distintos, güey. O sea, la estructura son muy distintos. O sea, Ages es en Labrina, Seasons es en Holodrum. Y
por ejemplo, la estructura de Ages a mí se me hace como muy, muy parecida a un Zelda contemporáneo, güey. O sea, como que Zelda Oracle of the Ages sí es toda la escuela de Ocarina of Time y de Majora's Mask. Y aparte estaba como muy vinculado a los puzzles, güey. O sea, era como muy el pedo de, güey, hay que hacer pinches dungeons que tengan puzzles muy cabrones. Y justamente la separación en dos juegos, bueno, sí tenía algo que ver con Pokémon en el sentido de que podías linkear un juego con otro, ¿no? Y pasaban Sí, y claro, y obtenías muy cosas cabrón, que no podías pero era muy obtener de otra cumbersome. manera. O sea, si la gente ahorita se queja de los friend codes, Tenías que era conectar un tu friend code cada vez que cablecito. jugabas. No, pero lo hacías con los cables. Claro. Tenías que conectar tu cablecito. No, el sistema de hacer eso es mayormente con... Sí, con- pero o las sea, puedes conectabas. intercambiar ítems. Pero el pedo de tu aventura es mayormente con passwords. Que güey. que Yo me acuerdo estaría que bien era en una los lata. 80s, ¿no? En los 80s estábamos acostumbrados a eso. Pero es que eso lo podías hacer con un solo Game Boy. Yo me acuerdo de... Tengo la memoria de estar en mi cuarto con los dos Game Boys así, uno y el cable, y las Sí te el set creo. de pilas de los dos. y estar- Pero Yo creo era que con sí, cable más o era bien nunca lo inalámbrico? hicimos, Era ¿no? con infrarrojo. cable, era con cable. Más bien nunca lo hicimos, güey. O sea, yo recuerdo que la manera en que yo lo hice fue con passwords. Y yo también lo hice con passwords. Y- Pero también el password a lo que me refiero era más práctico porque lo podías jugar con un Game Boy, Ujú. Sí. ¿no? Porque tenías la bronca de que... Claro. ¿De quién? O sea, porque era fácil encontrar en Pokémon a alguien que tuviera un Game Boy. Pero no era tan fácil, güey, encontrar a alguien que tuviera un Game Boy Color, güey, también. Sí, Claro. sí, Así lo que sucedió en mi caso fue que yo compré uno, otro amigo compró otro, y ahí rompemos completamente lo que, justo como estás diciendo, ¿no? Rompemos el No hecho había un que- vínculo entre Ajá, ustedes, güey. ajá, no lo había. O sea, Lo acabamos cada quien y los intercambiamos. Entonces se rompe completamente. Se rompe Claro. el vínculo porque él te está dando sus cosas, güey. Exactamente. Y no es el, o sea, y no vivieron la misma aventura. Y yo creo que ahí, repito, como que Nintendo no supo explicar muy bien cómo funcionaban los Sí, dos. sí, porque si lo pones al lado de Pokémon, pues evidentemente Pokémon es completamente Claro. otra cosa. Ahí sí es compartir con otra persona. Aquí no, aquí es compartir contigo mismo, pero en otra aventura. Como que quisieron introducir un sistema ajeno a Zelda y a fin de cuentas, pues explicarle eso a un jugador de Zelda es más complicado Pero que a fíjate un que jugador de también Pokémon. Es totalmente ajeno a Zelda, tienes toda la También razón. era un juego muy tradicional de Zelda, güey. O sea, por ejemplo, Seasons, que es algo más apegado a todo lo que está en Link to the Past, al primer Zelda. Recordemos que el proyecto, o sea, Seasons, realmente el proyecto como Seasons empieza siendo un remake de Zelda 1, güey. Y es por eso que Seasons tiene como tanta similitud con estos Zeldas tradicionales, los primeros Zeldas, güey. Y lo más chingón de Seasons es, a mí se me hacía muy chingón que Holodrum, aparte de lo de estar moviéndote entre estaciones, tenías todo este pedo de que había como un mundo subterráneo. Y de alguna manera, el pedo así de que sacabas tu mapita, güey, y veías que abajo era un mapita completamente distinto, güey. Y que vivía gente, que vivía una raza distinta, güey. O sea, sí estaba muy cabrón. O sea, a mí, Seasons y Ages se me hacen como los Zeldas portátiles más mágicos, güey. O sea, porque de alguna manera sé algunas fallas que tienen, güey, pero cuando pienso en ellas es como una pinche nostalgia, pero nostalgia combinada con un pedo que no es tan viejo, güey. O sea, no es como decir un Zelda viejito, es un Zelda contemporáneo trabajado en una consola de 8 bits, güey. No es un Zelda que avanza por pantallas. Ajá. Claro. Y aparte es un Zelda que, por ejemplo, Season se enfoca mucho más en la acción y no es tanto de, estos pinches dungeons están bien cabrones, tenías todo este pedo de las mascotas, o sea... Y cómo vas viajando, además, el hecho de que uno sean seasons, que uno sean las estaciones y que la dinámica vaya conforme a las Sí, estaciones. lo de mundos paralelos. Ages que vas haciendo 100 saltos años. en Ajá. el tiempo, los hace completamente diferentes. Sí. O sea, por sí mismos sí pueden subsistir como un solo Zelda, digamos, ¿no? Cada uno, ¿no? Es un Zelda completo. Pero en conjunto, pues sí, no tiene... Es muy frágil, digamos, muy endeble la unión entre los dos juegos. Además era un proyecto muy ambicioso en ese sentido. Ahorita lo que comentabas, el hecho de cambiar estaciones y el hecho de cambiar eras con tiles, era costoso en el Sí, sentido ¿cómo no? 2D, ¿no? Claro. Pero loco.
viene de una escuela de que aplicaron la misma con A Link to the Past, ¿no? Claro, claro. O sea, para ahorrar memoria, A Link to the Past reusaba los tiles. Claro, es la idea, pero de todas maneras es costoso. O sea, no es distinto a hacerlo con polígonos, ¿no? ¿Pero tú crees que lo hayan hecho como tradición? Sí. O sea, ¿tú crees que no fue un pedo técnico? O sea, ¿tú sí crees que ese pedo de reusar, Pero o sea, de reusar- tener los dos mundos? Reusar es natural, o sea, en ese sentido. claro, o sea, estás eso. De hecho- Cambio de paleta, güey. O sea, yo no creo que sea más fácil hacer un mundo más grande que mascarear el mismo mundo con otro look. Claro. Yo creo que, o sea, es igual o más difícil. Sí, o sea, no es... O sea, por ejemplo, no es solo tener como el pedo de un template, güey. O sea, a veces el hecho de tener un template y de apegarte a él, las maneras en que lo usas puede tener un putero de creatividad también, güey. O sea, el güey que haga... que sepa hacer algo muy chingón y que se sienta muy distinto con los mismos elementos, está muy cabrón, güey. Sí, ahí tienes A Link to the Past, precisamente, Ujú. que también es de este amigo, ¿no? Sí, y recordemos que más que nada, también Zelda, el Ages y Seasons están muy inspirados en A Link's Awakening. Que, A ese le tengo un cariño al desgraciado. Ujú. ¿Y sabes por qué le tienes cariño, Artemio? Porque ese es el primer Zelda, güey. O sea, piénsenlo y o sea, aunque... Eso que acabas de decir es como si dijeras que Symphony of the Night es el primer Castlevania. No, o sea, ahí te va a lo que me refiero, güey. Cuando la gente piensa en Zelda, ¿en qué piensa, güey? En castillos, en puzzles y la chingada, güey. Pero si te clavas, güey, o sea, A Link to the Past, por más precioso que es, güey, no es este Zelda que tenga esos elementos, güey. O sea, realmente tiene puzzles, pero no tiene esos puzzles tan hardcore como lo tiene Link's Awakening. O sea, el primer Zelda, güey, que dijo, vamos a hacer que el concepto de todo el juego sean los puzzles dentro de los dungeons, fue a Link's Awakening. Antes era otro pedo como mucho más de reflejo, de... Bueno, Y de lo Zelda que 1 tenía encuentra mucho la ese llave y espíritu la también, ¿no? Pero Zelda 1 era un Con juego su de acción, inocencia. güey. Sí, O pero con su inocencia tenía esa intención, ¿no? Sí, tenía esa intención. Aunque era más limitado en cuanto a encuentra la llave, Claro. nada más, bríncate este mundo. Sí, pero todos los secretos eran mucho más hardcore que en Link's Awakening. Claro, Porque y sí- más bien la segunda vuelta, ¿no? Yo pensaría que eso sí es mucho más loca, ¿no? Pero la segunda vuelta es realmente el juego, Exacto. ¿no? Aunque sí hay fans que reconocen esa división y de hecho que odian los juegos de, bueno, los Zelda, los Aonuma Zeldas, así le dicen. Ok. O sea, los que están enfocados en los puzzles y dicen, no, Zelda antes era otra cosa. Y lo clásico, que reinventan, cambian, la serie evoluciona y Resident la gente... Evil 4. Ajá, y la gente se enoja. Los fans ya. hardcore se enojan. Sí, de hecho Tim Rogers escribió, va a salir en la Atomic Mag de este mes, escribió un texto acerca de Zelda interesantísimo que habla de las decisiones tan accidentadas de diseño, ¿no, güey? Claro. De niveles, o sea, como el pedo este de por qué, güey, una llave la usas y desaparece la llave, güey. Ajá, O sea, o por qué solo puedes usar la flamita en el primer Zelda, porque hay una flama azul que solo puedes usarla una vez y te tienes que cambiar de pantalla para volverla a usar. Ese tipo como de decisiones extrañas que dices, pero es que Zelda es muy extraño, güey. O Sí. sea, piénsenlo. Y por ejemplo, todo el primer Zelda de NES. O sea, han visto todo el time. Como developer que es, tiene güey? muchísimo sentido, güey. pero- ¿Eh? Como developer tiene muchísimo sentido todas esas decisiones. Pero, o sea, lo que yo estoy diciendo es que también todo el pedo de que si tú juntas todos los dungeons, se hace un cuadrado, güey. O sea, se hace un rectángulo, pues. O sea, hay una. Es como. A mí se me hace que Zelda. El primer Zelda es como un proyecto muy calculado, güey. Es como. A No, veces yo- siento yo- ajá. como que Miyamoto tenía una caja y dijo, güey, haciendo Zelda voy a llenar esta caja hasta donde pueda, güey. Es que sabes que Zelda siempre ha sido un capricho. Bueno, y es que es cierto, y tienes toda la razón al decir que es una caja, porque el ROM cuesta. Antes los chips de memoria de los cartuchos eran carísimos. O sea, estamos hablando de $, por kilobit. O sea, realmente era muy caro. Entonces ahora ya es otra cosa, ¿no? Pero sí estaban limitados, por supuesto, por el espacio del ROM, del espacio del cartucho, ¿no? Y lo mismo podemos decir de Link to the Past, lo mismo podríamos decir de los de Game Boy, lo mismo podemos decir de Zelda 1, etc.
Exactamente lo mismo, es cierto, creo que mejor analogía no puede haber, es una caja, tienes estos límites y hasta ahí puedes llegar, Y ¿no? voy a irme hasta la esquinita Ajá, de todas las exactamente, esquinas, sácale todo el jugo porque estos son tus Exacto. límites. Y va también con la idea de Miyamoto del jardín, del famoso jardín en miniatura que Claro. quería lograr, el jardín encerrado en una cajita. Y yo se me imagino el documento de diseño del primer Zelda, un mapa en la pared en el que van pegando post-its y dicen aquí hay tal cosa, aquí hay otra cosa, Claro, claro. y todo el juego cabe en la pared, o sea, cabe en un, Y es toda, en un póster. es toda la idea detrás del 3DS, güey. O sea, fíjate cómo, aunque uno cree, Nintendo hace sus consolas en base a lo que quieren hacer con Mario. Fíjate cómo Zelda es realmente el que explota todo el hardware, güey. O sea, La por ejemplo, cajita hacia adentro. La cajita hacia adentro es el 3DS. El pedo, o sea, pónganse a pensar, y de hecho vamos muy bien en cuanto al timeline. Un año después de que sale Ages y Seasons, güey, Capcom se avienta el port de A Link to the Past para Game Boy Advance y aparte añade Four Swords, güey, el primer Zelda multiplayer, que por ahí está. Aquí está el de GameCube. Y, Si es que todos los de Game Boy no los pude traer. y fíjense que El de la GameCube. manera en que funciona Four Swords, así percíbelo. Esta madre es el inicio del Wii U, güey. Sí, de O sea, hecho. ponte a pensar, Sí, esta de madre hecho. es el Wii U. Por esta madre existe el Wii U. Y el concepto, Claro. de alguna manera como modificado, porque es solo una pantalla extra. A lo mejor 2. A lo mejor 2. A lo dijo mejor 2. Reyes. No creo que 4. Sale de aquí, güey. O sea, Claro. todo el pedo de Pac-Man versus, de usar las 4 pantallas, y todo el pedo de que un miembro tenga como una intimidad de pantalla y pueda interactuar con otros miembros que están viendo una misma pantalla, sale de Four Swords, güey. Y este juego es tan importante, güey, que a Nintendo va a ser una consola dedicada, güey, Ajá. a la idea detrás de esta madre. O sea, Bueno, ya habíamos visto también con el VMU del Dreamcast, ¿no? Muchos, Muchos de los como- principios. en Muchos los de los principios de esto mismo. como una intimidad en... y también el Pocket Station, ¿no? Y llegó a hacer un poquito esa parte. Y- Tu virus. Pero lo que estoy diciendo es que Nintendo hace como que explora ideas con Zelda y de repente se toma los años que se quiera tomar y las empieza a explotar después. Sin embargo, como decía hace rato, Zelda es un capricho. O sea, todos sabemos que no vende gran cosa. Ujú. Y todos sabemos que es como que lo detallan y no tiene una prioridad de salir en lanzamiento. Podrías decirme Twilight Princess, pero todos sabemos que eso no es cierto, Claro. ¿no? Sí, 5 años. Se nota en el life, bueno, en el lapso de tiempo de los últimos Zeldas. O sea, No, y fíjate cómo Zelda es un proyecto que Nintendo dice no es que lo quiera vender, güey. O sea, son pocos Zeldas como Phantom Hourglass En que ese están sentido- hechos para jalar, ajá. atraer más mercado, güey. Sí, es como el equipo de Sony que hace Shadow of the Colossus o que hace Gran Turismo, ¿no? O sea, son juegos que son la presencia de marca, ¿no? exacto. También es como la categoría que tiene la serie en el medio. Claro. O sea, Zelda, dice Zelda y alguien levanta la cabeza y dice, ¿dijeron Zelda por ahí? O sea, es una serie importante, muy, muy Es importante. como Castlevania, ¿no? De alguna Ah, manera. no, de alguna manera. Es Nada como- más que Castlevania ya. Ya. Ya, ya gracias cayó. a... Esperemos que Zelda no haga lo que hizo Castlevania. Sí, o sea, yo creo que... Es pedigrí. Yo creo Exactamente. que Nintendo siempre va a tener muy apegado a ellos Zelda, no por el hecho de que venda más, sino por, como dice, la presencia de marca. Y yo creo que está cabrón. O sea, no me imagino a Nintendo otra vez dejándole a externos un Zelda, güey. A menos que sea Retro Studios, güey. O sea, realmente está cabrón que ahorita, por ejemplo, toda la gente que está detrás de Zelda, como Aonuma o Fujibayashi, ¿Qué otro estudio hace Zelda? se retiren de estos proyectos. O sea, estaba leyendo el Iwata Asks de Skyward Sword y lo que decía era... aparte de Skyward Sword, también de Ocarina of Time de 3DS, güey, Miyamoto es muy celoso en cuanto a los contenidos de un Zelda, güey. O sea, este dude quiere tener control de todas las mecánicas que se añadan, de todo el proceso durante el juego. Sin embargo, ¿cuánto tiempo más le das a que Miyamoto esté en la cabeza de todo esto? Pues unos 15, güey, 10. Exagerando, ¿no? Ve el caso de Studio Ghibli. Ujú. O sea, Es difícil. ojalá y esa transición se haga bien, güey. O sea, ojalá y Digo, quede en por buenas manos. algo
ya estás viendo gente que lo está haciendo y no es Así él. es. No, desde Ocarina. Claro. No, pues, por algo estás viendo Metroid en manos de Team Ninja y de Retro Studios. Vamos, o el mismo Oracle of Ages y de Seasons, Claro, ¿no? Yoshiki Okamoto. desde el 2001. Todo eso es Hayashi. preparación para Pues soltar sí, los claro, dedos. pero o sea, lo que pasó es que Nintendo, o yo le diría a Miyamoto, quedó tan ciscado con el pedo del CDI. y de ¿Quién no, y güey? de prestar- Yo quedé ciscado con esa madre. Mira, eso tiene 20 años. Y siguen ciscados, güey. O sea, Sí, güey, sí. siguen Y- ciscados con ¿Quién su no? Quien lo haya Quantum jugado, Gamelon y- quien lo y haya la verdad jugado es con que- el control original de CDI, está ciscado, güey. Sí, está rascado. O sea, El pero control remoto es horror. fíjate, qué mala suerte tuvieron ahí, güey. O sea, qué mala suerte tuvieron de en primera desarrollar un hardware con Sony y que fuera un proyecto que tenía muchísimo futuro y de repente dijeron no se va a hacer por pedos de derechos porque No. No se va a hacer bla. porque ¿cuánto me toca? Ajá, Al final del día. básicamente. Claro, y es que lo hemos dicho muchas veces, Nintendo basó todo su imperio en el chip, en la patente del chip de lockout de los cartuchos. Entonces, si pasaban al CD, cedían completamente el control a quienes tuvieran las patentes de los De los CDs. CDs, exacto. Cosa que Sega y Sony no hicieron. ¿No? No, bueno. Vertieron su boot sector en áreas no restringidas. Claro, finalmente sí tuvieron que pagar regalías, pero pues eran variantes, o sea, había muchas atenuantes, ¿no? Cosa que Nintendo no quiso hacer porque no tenían la tecnología, no poseían la tecnología que tenía Sony en ese entonces para el CD, el ownership, digamos, ¿no? Sega sí tuvo que hacerlo, ¿no? Sí, Sega lo tuvo que licenciar. después de que pasa de pedo de la prestada de que Nintendo le presta a Capcom de alguna manera como su franquicia, Nintendo empieza a confiar mucho más en Capcom y de repente les dejan otro juego nuevo. Y el último que hizo Flagship, que se llama The Legend of Zelda de Minish Cap. Y aquí es como un Así, punto, abandonadísimo, ¿no? un punto donde Nintendo como que se deslinda mucho de Zelda, güey. Y el trabajo que hizo Capcom es precioso, güey. O sea, realmente Minish Cap yo lo considero como una segunda tirada a un Zelda de 16 bits. O sea, era como otro Zelda para el Super Nintendo, pero como para audiencias nuevas. Minish Cap es este juego que es ligeramente más fácil que todos los demás, pero que mantiene mucha de la magia, ¿no? Ahí sí siento un paralelismo con lo que estabas diciendo, ¿no? Siento esa etapa oscura en cierta forma y al mismo tiempo muy brillante de lo que pasó con Castlevania en el 10. ¿No? Es como muy análogo el proceso de, bueno, pues no vende lo suficiente ahí, pero podemos experimentar, denle rienda suelta, experimenten más, pulen en la portátil. Y la manera en que lo hicieron es que el proyecto que decidió tener Fujibayashi es: denme el primer Zelda de todos. O sea, denme el Zelda que establezca cómo empieza la leyenda. Cuando realmente Canon, no hay un timeline. Cuando realmente pues ya lo reemplazó aquí mi En compadre. en algún momento, ¿no? Hicieron un timeline. O sea, Miyamoto se puso a supone hacer- que este es el primero. Ajá. Pero cuando hicieron Minish Cap estaba hecho para ser el primero. De hecho, tiene varios elementos igual y muy pendejos, pero que lo definen como el primero. El hecho de que sea este pájaro encantado y que parezca un gorro, es el pedo de que de ahí nace la leyenda. O sea, el pedo de que Link trae una chingadera verde colgando es porque Eslo estuvo ahí alguna vez. Todo el pedo de los Picori, que eran los diminutos que estaban en Hyrule en ese entonces, se supone que es por eso que debajo de los jarrones y debajo de las plantas hay rupias. Porque esos güeyes las mueven de todos Sin embargo, lados y se las roban y... No necesariamente tiene por qué ser el primero, ¿no? Sino como en una leyenda es la variante que explica es esas como una cosas. ova. Es como Castlevania también. O sea, nunca. Bueno, Castlevania sí tiene... O sea, tú dices que no es La canon. violan a cada rato. Sí, sí, pero- pero ahí sí hay una intención de reformar el timeline y de no es reescribir la historia, ¿no? En cambio aquí... Pero sí hay timeline de esa madre. Un Sí, sitio web lo... No, ellos de mismos. repente Pero a lo que dicen me que refiero, no existe la intención como aquí de que cada uno de ellos puedes argumentar que es el primero. No, y de hecho la gente tiene como que ese capricho
de querer a huevo encontrar una cronología cuando en su puta vida ha existido. O sea, realmente cuando Fujibayashi quiso hacer Minish Cap y decir quiero hacer el primer Zelda, no era que le importaran lo que había en medio. Él solo quería como dar detallitos voy a de decir, qué era el inicio. Voy a decir algo de cómo en realidad es esto. Es como si dijeras que la Spider-Man nueva va después de la Spider-Man anterior, de la trilogía. No tiene sentido porque cada una es un retelling. Claro. Y en este sentido, cada una, excepto Zelda 2 o sus excepciones, son un retelling. No Sí, es... o sea, llevamos, o sea, con Skyward Sword llevamos 25 años de que nos estén contando la misma historia, güey. Claro. Y aquí lo interesante es que como que Nintendo cada vez se va haciendo mejor para contar su historia, güey. No sé cuánto tiempo dure Zelda, o sea, cuánto tiempo pueda hacerlo, pero hasta ahorita los 25 años que llevan lo han hecho muy bien. Yo creo con que algunos tropiezos, güey. eso no creo que vaya a terminarse, porque finalmente, digo, a ti que te encanta Disney, creo que ellos inventaron este tema de venderle lo mismo a la siguiente generación cada vez, ¿no? Ujú. Sí, o sea, los parques están hechos para cada generación, ¿no? Exactamente. Y Pokémon es como la base de esta idea, ¿no? Cada día le voy a vender al niño que ahora tiene 10 años, ¿no? Exacto. Y a los 4 años que saque otro Pokémon, lo va a vender al niño que tiene 10 años, pero en ese año. Exacto. Y lo más mismo- cabrón lo mismo siempre pasa es con que Zelda. cuando esos niños tienen hijos, recuerdan su infancia y ahí está Ajá. Nintendo. Y Vamos, entonces Ya se van repite. 600 Pokémon. Ajá, y la sí, verga. se repite el círculo Vamos, ahí otra vez. tienes a Punisher con Ocarina, ¿no? Creo De- que sí. Imagínate qué bonito de sentir Punisher, que de hecho iba a venir, pero qué bonito de sentir, güey, de ver un remake que a él le toque, güey. O sea, Ajá. porque Sí, lo está güey. viendo apenas, güey. Está viendo Ocarina, Ajá. está viendo Halo, está viendo Metal Gear HD Collection. O sea, ha de sentir como esa nostalgia que, por ejemplo, que Artemio ha sentido en tantas ocasiones, güey. o que Pero yo he hay sentido un en otras momento, pocas, güey. todos pasamos por esa etapa también en la que dices, ya, o sea, otra vez. No, también pasas por esa. Pero No, fíjate, en los remakes. Uroboros tiene una analogía muy cabrona que escribió en la editorial pasada de Atomic Mac, que habla exactamente de eso, ¿no? De las reediciones de libros y de... Claro, no, y lo dijo en Shadow of the Colossus también. Ujú, o sea, Sí, claro. todo este pedo, o sea, no deberíamos desecharlos. O sea, yo leí una reseña de Super Mario 3D Land. Neta, Artemio, ¿sabes de qué se quejaba, güey? De que tenías que cruzar a Bowser para presionar un botón y de que se destruyera el puente para matarlo, güey. LOL. O sea, yo creo que el güey que escribió eso Tiene jamás 10 había jugado tiene- Super Mario Bros, güey. Tiene 10 años. O tiene 10... Pero eso siempre va a pasar. En libros te ha pasado, en películas ha pasado, en series te ha pasado. ¿No? En música. Pasa todo el tiempo. Gente que cree que la versión de X artista de moda es el estándar. el ¿no? estándar, La ¿no? nueva. Y es, ay, ¿y por qué esa más vieja? Pues esa más vieja es la original y la tocaba tal, ¿no? Sí, pero yo digo Ahí que hay que tienes a Black Eyed Peas, ¿no? Pero yo digo que hay que darle valor a las cosas, no por el hecho de desechar lo que sea nuevo, sino por el hecho de realmente valorar las cosas y decir, esto que es nuevo es mejor, o esto, yo creo que esto lo están haciendo muy bien, o por ejemplo, puede haber remakes que son mejores que el original, o sea, Puede haber. Así sí es. existen. Ahí tienes el Final Fantasy IV. Sin de embargo, 10. siempre está el argumento de que cuando tú tienes un libro, por ejemplo, o una película, y te la reeditan, o sea, que siempre existe ese argumento de a quién le pertenece la obra, ¿no? ¿Al público que ya la consumió después al de que lo autor. liberaste o al autor? El tema de Star Wars, o sea, que la gente cree que Al- Star Wars le pertenece cuando la verdad es que al que realmente le pertenece es a George Lucas y a él nada más. Pero quítenselo, también por favor. tienes ahí el problema de los, Puedes del copyright. o sea, puedes aplicar la de Give me back my money, pero Al final del día, al final del día él es el era, que- sí, pero era tu infancia. Pues sí, güey, pero él no controla todo eso. Es imposible controlar las No, pero, infancias de pero todo eso tu es lo que público, estás, güey. lo que quiere hacer. Digo, Y ya también, estamos metiendo en otro y tema. también falta en ese sentido como la labor de la crítica o del editor. Al menos en los libros se da mucho que hay, no sé, 10 ediciones de un libro. Y los libros tienen un putero de ediciones, 10 Claro. ediciones de un libro. Y el trabajo del editor es revisar las 10 ediciones y hacer una edición crítica, la que pone en tal edición aquí es diferente, en tal Y edición es el aquí editor. diferente.
Y es el No es editor, el ya no es el Güey, autor. Claro. No está todo este tema de Murakami de que dicen, güey, no lo leas en español, léelo en inglés si no sabes japonés. O sea, imagínate qué tanto pedo hay con el pedo de los libros cuando es totalmente enfocado a las letras, güey. El pedo de leer en Es en que varios todo idiomas. depende. Si la traducción es directa de japonés a español, te digo, güey, léelo en español. Si la Pero si traducción es es cruzada, del español, digo, Claro, del inglés al inglés, español. claro, No, es del doble japonés, traducción. luego del inglés y luego al español. Estás perdiendo mucho, ¿no? Y en los libros ha Exactamente. de pasar eso muy culero, ¿no? Pasa que... Es que es extraño, porque a veces las traducciones las hacen escritores. Y los escritores dicen, o sea, Octavio Paz traduce a tal poeta francés, ¿no? bueno, y es que poesía es todavía un problema Sí, más. ese ¿no? es un pedísimo. Y lo traduce y le mete mucho de Octavio Paz. O un Claro. güey traduce a Pessoa del portugués, que aunque sea muy parecido al español, igual le metes su... O sea, es que a huevo le metes de tu cosecha Eso cuando es- traduces algo. claro. No puedes hacer otra No, cosa. y te lo digo- Y con Skyward Sword lo hicieron, güey. O sea, por ejemplo, los Neburis, no existe en inglés esa palabra, güey. O sea, si tú juegas Skyward Sword en inglés, Neburi no existe, güey. O sea, tú dices Loftwing, tú dices Skyloft. Dentro de los lugares y las aves que hay en Skyward Sword. Y en español se fueron a... Tan cabrón al punto de cambiarle el nombre a los personajes, güey. Está bien. O sea, el personaje este que hemos visto todos en los trailers, que trae la espada y que está flaquito, así como andrógino, le pusieron Gir en español cuando es Girahim. O sea, fueron ¿Girahim tan- hubieras querido? No sé, porque la traducción está tan bien hecha, güey, de Skyward Sword, que yo creo que se vale el pedo de que quien la haya localizado la haya hecho sentir como un No, poquito claro, suya. claro, es válido, pero siempre hay límites de cada quien, ¿no? Claro. Claro. Sí, yo sí prefiero jugarlo en el idioma original, Si puedes. si es Sí que se puedes. puede. Y Claro. también- No he puesto mi consola. ¿Puedes poner tu Wii en japonés? No, solo te da 3 opciones. Te Creo da que- español, sí, no. francés No puedes. y... No puedes. Debe ser otro disco completamente. Ujú. No creo que traiga kanji. Sí, Porque ¿no? también la voz hablada en el juego creo que seguramente Sí, cambia. debe cambiar. Miren, en Skyward Sword, igual y al final del programa ya hablamos de Skyward Sword un poquito sin spoilers, no voy a hacer spoilers. Pero volviendo a Zelda, después sale Phantom Hourglass, cuando ya Nintendo se había robado a Fujibayashi completamente de Capcom. Y dijeron, ya güey, vente con nosotros, nosotros te vas a chambear con nosotros, vas a hacer tu propio Zelda. Phantom Hourglass fue esta secuela directa de Wind Waker. Y fue este Zelda donde Nintendo dijo, a ver güey, nosotros vamos a volver a agarrar las riendas con el mismo equipo que era Flagship, o de alguna manera parte de ese equipo. Y vamos a publicar, aparte de publicar nosotros, vamos a desarrollar nosotros mismos, ¿no? Este Phantom Hourglass sufre del síndrome de Metal Gear Solid 2, que no me va a dejar mentir Artemio. Cuando Kojima hizo Metal Gear Solid 2, su enfoque y el pedo de Raiden era ser más atractivos para el mercado femenino. Eso es por una parte. Y por el otro lado era usar el mismo medio para dar un mensaje, ¿no? Ujú. Y todo lo demás estaba subyugado por eso, ¿no? Era, más bien, yo creo que después del... Igual estamos hablando de Metal Gear, pero vale la pena decirlo. Cuando hacen Metal Gear Solid 2, lo que Hideo Kojima quería hacer... ya la gente había tenido este putazo del primer Metal Gear Solid, había tenido esa experiencia tan cabrona, y ahora lo que quería hacer es como darle a Snake esa figura paternal y poner al jugador en los zapatos de Raiden, güey. O sea, Y no usar- era que tuvieras a este pinche güero sin huevos, güey. Claro. Y por Era- el otro lado, usar el medio para expresar un mensaje de control de información digital al grado de controlar la información digital de la promoción del juego ocultando a Raiden. ¿No? Era Güey, qué- toda qué la Pinche intención. formalismo. Qué vergüenza, cabrón. Háganlo de nuevo, engáñenme de nuevo, güey. O sea, neta, este tipo de cosas y la manera en que la industria ya lleva años calculando muy fríamente cada uno de sus movimientos, no permiten que pase este pedo, güey. Y es Neta, que hay- dejen que pues pase exacto, de nuevo. Sí, es que- pero pasó y ve cómo le fue, güey. Todo ¿no? es negocio finalmente. Es que ¿no? hay gente que Entonces, dice, es que puedes verlo de una manera, que los desarrolladores son creativos, que tienen como esa libertad para
sorprender al público con cosas nuevas o con experimentos, y hay otros que dicen que la tarea de los desarrolladores no es esa, es darle al público lo que quiere, y a veces el público lo que quiere es lo mismo. Y regresas a ese mismo punto de a quién le pertenece. Y regresas a lanzamientos anuales de Call of Duty, que muchos dicen, no, está de la verga y bla, 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 pero es lo que la gente quiere. Claro, y por eso hay cierta... Y por eso vende cada vez más. Y por cada eso hay año. cierta lealtad, ¿no? Exactamente, Claro. se vale también. Yo creo que Metal Gear Solid 2 y Phantom Hourglass, bueno, Phantom Hourglass no tanto, pero Metal Gear Solid 2 está hecho para personas. Si tú conoces a alguien que pueda tomar una broma, o sea, por ejemplo, o que se burle de él mismo y que sea sano, güey, o sea, el pedo de que sea capaz de burlarse de sí mismo, le va a gustar Metal Gear Solid 2. Pero si es alguien que no soporta bromas, yo creo que jamás podría soportar Metal Gear Solid 2. Muchas veces los consumidores cuadrado, ¿no? tienen... Porque muy cuadrado, porque muy... quería secuela y quería Quería- secuela bien. Pero es que Solid también Snake. tienen que tomar en cuenta que eso es lo que está haciendo, ¿no? Está haciendo una secuela paso a paso, siguiendo el script original. ¡Qué vergüenza, cabrón! Es que qué vergüenza es la broma que... el engaño que nos hizo Kojima en Metal Gear Solid 2 es una maravilla, güey. O sea, realmente yo le doy un putero de valor, es más... Perdón, pero yo le doy más valor que Snake Eater, porque Snake Eater ya es algo muy calculado, Claro, güey. ahora chistoso, ahora que lo mencionas, también nos ocultaron el lobito en Twilight Princess. O lo trataron de hacer lo más que pudieron, ¿no? Sí. Y fíjense cómo Phantom Hourglass toma... O sea, ya está tan calculado que toma éxitos de otros lados. Por ejemplo, Lineback, el pirata este que te acompaña casi en todo el juego, o que te acompaña en el barco, el puto, porque es bien cobarde, güey, es el puto Jack Sparrow, güey. O sea, no hay... O sea, por más que amo a Lineback, o sea, realmente es el puto Jack Sparrow, güey. O sea, tiene un... Tetra la capturó un barco fantasma y tiene todo este pedo marítimo, ¿no? O sea, tiene todo este tema. Y ahora, justamente que mencionas eso, creo que se nos olvidó mencionar en The Minish Cap que la estética del juego ya es Wind Waker. Wind Ya Waker. es Wind Waker. O sea, como que se quedaron ya en eso. en Dijeron, portátiles, Wind ¿no? Waker es para portátiles. Bueno, esa estética visual funciona muy bien en portátiles. Ajá, y dijeron, y en consolas vamos a hacer juegos para todos los que disfrutaron de Saint Seiya, ¿no? Ya, O sea, como que hicieron como este pedo, y ya lo había mencionado en Atomic Life, de que de alguna manera la gente tenía como esta noción de que Ocarina of Time era un Zelda real, güey, o un Zelda... Realista. No mames, vean Ocarina of Time de nuevo, güey, o Pues es que límpiense es lo que los la ojos. industria nos estuvo vendiendo, ¿no? Ujú. En De que era general. un pedo real, y Twilight Princess de alguna manera lo repitió. De alguna manera yo creo que aunque es bueno Phantom Hourglass, es... O sea, aunque es un juego de los... No mames, de los que más aprecio en mi librería, es de alguna manera el Zelda que menos me gusta, güey. Y no por el pedo del aspecto visual. De hecho, O sea, es el que menos, si tienes la oportunidad de volver a jugar cualquiera de estos, es el último que jugarías. de alguna manera, algo que habíamos comentado en Score es que a mí algo que me gusta muchísimo del 3D del 10 es que es como tener un PlayStation de nuevo, ¿no? O sea, el 10 eran las gráficas del PlayStation 1 como... de alguna manera eran muy parecidas. Entre el PlayStation 1 y el Nintendo 64, ¿no? Ujú. O sea, como en la mitad de los dos. Y Phantom Hourglass también tiene aciertos. O sea, tiene este pedo de que hacía uso del micrófono. No tenías que controlar el viento cada que querías manejar al barco. Tenía este pedo culerísimo de repetir el mismo dungeon, de que los dungeons eran facilísimos y la chingada. Y de que de alguna manera era un juego realmente que era para atraer a este público femenino, güey. Los putos comerciales tenían a Liv Tyler. Ve güey. simplemente la portada, o sea, sale... Espera, este no es... Ah, no, sí, Phantom Sí. Hourglass, ¿verdad? Desde Minish Cap, la portada, Zelda, bueno, está enojado, pero la gorrita que está bonita y como en todo el pedo cute, y ves la portada de A Link to the Past y es Bueno, un que esta es escudo la de- con una espada. Que esta Bueno, ya después. ya, es bueno, lo mismo, mismo. I lo know. mismo ves de los de... La portada de Majora's Mask, que es sombría. O sea, es como el pedo de fantasía medieval que el público pide de Zelda. Tal es así que en consolas ya no siguieron con la línea de Wind Waker. Se fueron a Twilight Princess Sí. y hay gente que lloró cuando mostraron el trailer de Twilight Princess. Una referencia. Ahorita que hablaste del rollo medieval, me recuerdo muchísima gente que estaba vuelta loca con el primer tráiler que hubo de Ocarina of Time, que pusieron con el soundtrack de Conan, de la película de Conan.
Y así salió el Sí, trailer y lo pusieron sí. en los cines y todo. Y la gente estaba vuelta loca porque decían, wow, es Y que era, la música y no sé qué. El dragón. Wow, y qué increíble. El castillo. Pero espérame, era música de una película, ¿no? No era música de Zelda. Eso pasa muchas veces, ¿no, Artemio? O sea, ya ha habido productos que usan música de otros lugares. Digo, En trailers es muy Tarantino lo aplica muchísimo, ¿no? común. En cine es muy común. Sí. Fíjense, voy a hablar un poquito ya de Skyward Sword. Y, por ejemplo, nosotros de alguna manera como que creemos tener esta noción de lo que es Zelda, ¿no? De hecho, inclusive en los comentarios de la reseña que está ahí en Atomics, hay gente que dice... Más de lo mismo. Más de lo mismo. Que se ve que no leyeron, eso es porque no leyeron la reseña. Nada más entraron a trolear, básicamente. Porque en la reseña dices justamente que es de las reinvenciones más grandes que ha tenido la serie. Claro. Está muy, muy O cabrón. sea, miren, Cambiaron la mecánica básica del juego, cambiaron el combate del juego. cambiaron la manera en que se controla un videojuego, güey. O sea, Así es. no solo es el pedo de que cambiaron cómo se juega. De hecho, Skyward Sword tiene menos ítems de los que estamos acostumbrados a ver en un Zelda. ¿Por qué es esto, güey? Porque cada uno de los ítems está tan pulido a funcionar con el Motion Plus que lo desarrollaron de esta manera para tener ítems que hicieran sentido a jugarse en el esquema de control que presenta, güey. O sea, realmente... Y además, al reducir el número de ítems, cambias como un paradigma de los juegos de Zelda, que es entras a un dungeon, en el dungeon vences a un mini jefe, el mini jefe te da acceso a un ítem con el que puedes avanzar más en el dungeon, y en el jefe final aprovechas ese ítem para derrotarlo, vas al siguiente dungeon y hay partecitas que te recuerdan, hey, yo tengo ese ítem, puedo seguir avanzando. Pero también hay un ítem en ese dungeon, entonces prácticamente hay un dungeon por ítem, al revés, un ítem por dungeon. Y aquí no lo he jugado, pero por lo que cuentas. Aquí lo que pasa es que el mundo es tan vasto, güey, que ¿Aplica más la Metroidvania? No aplica eso. Sí hay backtracking, güey, pero lo que te estoy diciendo es, y tiene mucho que ver con Castlevania, ahorita lo voy a platicar. Imagínense para un director de un juego o para alguien que está desarrollando un juego, el hecho de que por fin le estás dando al usuario un input que está basado en sus movimientos, ¿no? Imagínate qué tan difícil es esa decisión. Te voy a decir por qué. Imagínate, tú estás controlando una espada y tienes que pasar de la espada a controlar el escarabajo, que de alguna manera es como el boomerang evolucionado, güey. O sea, realmente piensa en el escarabajo que sale en Skyward Sword y es este escarabajo que va, recolecta cosas y hace cosas externas a Link. O sea, ya no es que exista este pedo, ya no es la mecánica misma de, voy por mi boomerang y lo lanzo a la chingada. Imagínate para el usuario qué tan difícil es cambiar de estar controlando directamente, güey, una espada al hecho de voy a controlar un escarabajo. O sea, tú como director no puedes hacer cambios tan drásticos porque el jugador se sentiría alienado de que siempre está sosteniendo un Wii Remote. O sea, realmente no podrías hacer ese cambio de decir... ahora voy a hacer que el Wii Remote funcione de esta manera súper distinta, porque el jugador va a estar a medio juego y va a estar entre cada uno de los dungeons cambiando de ítems de manera tan constante, güey, que va a decir, verga, ¿estaba en la espada o estaba en el escarabajo o estaba en la aspiradora? Yo creo que justamente cuando estás jugando y se te olvida que tienes un control en las manos, estás completamente metido en el juego. Y si forzas al jugador a estar cambiando como lo que tienes que hacer, es como recordarle, hey, güey, el Wii Remote que tienes en la mano, haz algo diferente con el haz algo diferente. Es el ver el letrero de éxito en el cine, ¿no? Exactamente. Sí, y Exactamente. Realmente Skyward Sword es un juego que aprende muchísimo de Wii Sports Resort, güey. O sea, Fujibayashi estaba en... de alguna manera, no Fujibayashi, hay otro dude, no me acuerdo cómo se llama, Kobayashi, güey. Kobayashi es el dude que diseñó, aparte de los enemigos, diseñó la interfaz. Imagínate, había un director de interfaz, güey. No, claro, si no es un desmadre. O sea, quiere decir que este güey planeó todo el juego alrededor de cómo el usuario iba a tener esta interacción con el videojuego. O sea, imagínense que Zelda Skyward Sword está tan cabrón que puedes elegir tus ítems sin siquiera ver la pantalla, güey.
O sea, hay un punto donde ya estás jugando como a medio juego, donde los ítems, como puedes hacer un movimiento con la muñeca de qué ítem es el que quieres y el ítem está en el mismo lugar siempre. Casi memoria, Dices, memoria muscular casi, ¿no? Ajá, dices resortera o dices hookshot para este lado, güey. O sea, ni siquiera necesitas estar viendo la pantalla y, ¿dónde está el hookshot? Eso está muy cabrón. O sea, está muy cabrón lo que lograron, güey. O sea, Eso es un sueño hecho realidad, tu utility belt, ¿no? uh-huh. Tu Batman. Utility Yo pensaba belt. más en Indiana Jones y en Han Solo, pero Hablando de Indiana Jones. Pero Batman funciona. Batman Hablando de funciona. Indiana Jones, ¿se acuerdan de cuando les enseñaron el Wii? Todos los sueños que pensaron, güey. O sea, todo lo que dijiste. Ahora voy a poder hacer esto. Imagínate que saquen un Silent Hill con lamparita. Imagínate que saquen Castlevania y que tengan. Cuando te sacaban Sadness, güey. No, desde que te sacaban el trailer que sale el güey así, cubriéndose con el escudo y haciéndole así, que decías, quiero hacer eso, y que no te lo dieron hasta Skyward Ahora, Sword, güey. regresemos 5 años después. al Bueno. punto cuando pensabas eso. ¿Qué tan cansado es? ¿Qué tan cansado es? ¿Jugabas de pie, jugabas sentado? Que Skyward Sword lo puedes jugar sentado. Que estén tranquilos. Sí. Lo que estoy diciendo es que la abstracción del movimiento de tu muñeca y de la fuerza que ejerces lo hacen muy bien, güey. O sea, realmente te sientes haciendo. Y la esa segunda abstracción. pregunta, ¿cansancio? Después de 10 horas seguidas ya te sientes bien puteado, güey. O sea, 2 horas diarias no tienes el menor pedo. No tienes el menor pedo. Y aparte, de alguna manera, no quería hacerlo sin acabar el juego. Vuelvo al punto de cuando nos mostraron el Wii, los primeros pensamientos que nos vinieron es: imagínate en Castlevania tener el látigo, güey. No mames, Skyward Sword tiene un pinche látigo, güey, que funciona, güey, como nosotros soñamos que iba a ser el puto Castlevania, y lo hacen que funcione. ¿No es como Judgment? No, qué vergas Judgment de la chingada, güey. O sea, no, es un Zelda muy distinto, güey. Desde el punto en que puto Link puede correr, güey. O sea, cambia tanto el gameplay de decir puede correr o de que el nunchuck neta sea esta abstracción del escudo real. Te aseguro que él puede correr lesión nada más para... Bueno, no sé. A lo mejor estoy haciendo una pendejada. Para que sintiera chido correr hasta la orilla de una isla y saltar al vacío, ¿no? Se siente verguísima. Sí. O sea, te sientes Dios, güey. Se O sea, ve. neta, cuando estás corriendo tac, 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 Y saltas. y te avientas, güey, y le chiflas a Loftwing. Verga, qué cabrón se siente. Porque además güey. tú- Y la música te pone así súper épica, orquesta a la verga, güey, así en el aire, güey. Y el hecho de que ves una isla a lo lejos, güey, y hay un botón, el Z, te pone la vista como en Mario 64 desde arriba hacia abajo, güey. Entonces tú estás viendo como si fuera un avión, como un shooter. Más cinematicón, ¿no? Y le presionas en el D-pad abajo, güey. Link se avienta así a la verga, se avienta, güey. Sientes cómo vas planeando como en Pilot Wings. Abre el puto paracaídas y caes en una puta isla nueva, güey. O sea, neta, el feeling de descubrimiento de ese pedo, y como lo decía en la reseña, es como cuando tus papás te llevaban a un puto parque, güey, que estás pegándole al vidrio así, güey. ¡Abre mi papá! ¡Ábreme, güey! Y de que tu papá te abre, güey, sales disparado a la verga al parque, güey. Porque lo que quieres es jugar, descubrir y todo ese pedo. Y neta es un sentimiento muy parecido a este, güey. Yo creo que es, por ejemplo, cuando tú te avientas, ¿tú decides cuándo llamar al pájaro? ¿Cómo? ¿O lo llamas solito? O sea, te avientas y tú decides cuándo Tú chifla. decides, güey. Es que ese está bien chingón, porque es como me acuerdo en Red Dead Redemption, como darle los recursos al jugador para que él mismo arme cosas chingonas. O sea, para que en su cabeza haga una fantasía chingona, ¿no? De que tiene... Sí. Mira, Tienes control. ahorita ya se nos acabó el tiempo de Atomics Live, pero en el after platicamos un poquito más. Gracias, Ouroboros. A ustedes. Gran aportación. Gracias. Mucha información en este Atomic Live. Estuvo cool. Gracias, Ror. Muchas gracias. Artemir Urbina. Hasta luego, enséñales la caja, aunque sea. Ya la vieron en el unboxing. Ya sé, pero bueno, ¿quién no? En el unboxing. Fer en las cámaras, el buen Melvin en los controles, tan feliz como siempre. En las Banda, máquinas. yo soy Asher. Esto fue Atomic Live 108 de Zelda y bye. Chau.